Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hilda Graciela Farro Rosas. Soy alumna del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Presento el trabajo de evaluación de la materia de bioestadística con el docente Javier Lima Domínguez. Bueno, como datos, realizamos una base de datos. Yo doy terapia a un equipo de soccer femenil amateur. Y bueno, mi perfil es fisioterapia, entonces brindo atención en caso de lesiones. En total son 20 jugadoras. No tuve la oportunidad de tener todos sus datos completos, pero bueno, tuve la fortuna de sí tener algunos datos. Para la elaboración de la base de datos, consideré la posición, el número de kilómetros recorridos por partido. Esto lo hicimos con apoyo de un reloj inteligente que nos marcó las distancias, el número de pases realizados y se consideró solamente aquellos que llegaron a otra compañera, es decir, aquellos pases que sí fueron recibidos por otra compañera. El equipo del que vienen pueden ser fuerzas básicas de Necaxa Hidalgo o fuerzas básicas de Tuzos, en este caso Tuzos femenil. Este torneo es entre ambos equipos y finalmente se consideró si han tenido lesiones o no, además de la edad de las jugadoras. Entonces, bueno, tenemos una base de datos interesante. La verdad es que de inicio, pues tomamos esos datos. Ya después, yo creo que para un trabajo posterior podemos tomar otro número de datos importantes. Pero bueno, de entrada tomamos esos datos. Y bueno, aquí tenemos en esta primera tablita un poquito de la recolección de datos. Tenemos aquí los nombres con sus iniciales, la posición en la que juegan, los kilómetros recorridos, los pases realizados, que como ya decía, son los pases que ya que alcanzaron a llegar a otra jugadora, el equipo del que viene, de fuerzas básicas, si habían tenido lesiones previas o no, y la edad. En el caso de las lesiones previas se consideraron pues las sufridas en esta temporada y en la temporada anterior. Ya no consideramos temporadas antes, pues porque no estaban en este torneo, entonces ahí podría ser como un poco de sesgo. Entonces, bueno, aquí tenemos como todo el concentrado de los datos, que la verdad también fue como muy interesante. Y bueno, el tipo de datos, tenemos diferentes variables, las cualitativas, la posición y el equipo, las cuantitativas, la edad, los kilómetros recorridos y los pases realizados, y según su función, dependientes o independientes, ¿no? Entonces, aquí ya es una primera clasificación de esos datos que la verdad es como bastante interesante. Dentro de las cualitativas tenemos la posición y el equipo como nominal. Las cuantitativas en edad es una variable numérica continua. Los kilómetros recorridos son numéricos discretos y los pases realizados también son numéricos discretos. Según su función, son dependientes los pases realizados e independientes los kilómetros recorridos y por la posición en el equipo. Entonces, bueno, aquí tenemos como este primer concentrado también de datos. Bueno, como análisis de datos, aquí tenemos en esta grafiquita, en este primer concentrado, de acuerdo a la media, mediana, moda y desviación estándar, los kilómetros recorridos y los pases realizados. Y lo tenemos graficado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la desviación estándar, ¿no? En color cafecito claro están los pases realizados, en color como más rojito los kilómetros recorridos. Tenemos la desviación estándar, tenemos la moda, la mediana y la media. Entonces, bueno, aquí tenemos como datos importantes los pases realizados en moda son 9, en mediana 8, la media es de 7.85 y nuestra desviación estándar es 3.1668. En cuanto a kilómetros recorridos, la media es 5.36, la mediana es 5.65, la moda es 4.5 y tenemos una desviación estándar, perdón, de 1.5418. Y abajo lo tenemos graficado, ¿no? Entonces también son datos interesantes que nos dicen, pues, cómo se van, cómo vamos agrupando estos datos.
Aquí tenemos la suma de pases realizados por posición, ¿no? Entonces, también aquí es interesante hacer como énfasis en que revisamos un poquito de la bibliografía para saber, obviamente tenemos que considerar que es un equipo amateur, no es un equipo profesional. Entonces, obviamente el gesto deportivo no es tan exacto. Entonces, obviamente tenemos un poquito de fallas en los pases realizados por posición y en si llegan o no llegan al compañero de equipo. Entonces, en la primera tablita tenemos la posición y el número de pases realizados. En el caso de las defensas, tenemos 40. En el caso de las delanteras, 35. En la posición media, 29. En porteros, 16, ¿no? Y lo tenemos graficado. Aquí lo tenemos graficado de este lado. Y la suma de kilómetros recorridos por posición también. En este caso, por ejemplo, podemos darnos cuenta que las defensas son las que recorren más kilómetros, sumando 27.6, seguidas por los medios, que son 27.1. De ahí los delanteros, que tienen 22, y finalmente la portera, que bueno, sabemos que es un puesto un poquito más fijo, que requiere menos kilómetros recorridos, 3.7. Entonces, bueno, aquí tenemos como esta cuestión interesante. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos nuestro primer análisis de correlación. De acuerdo a Pearson, tenemos aquí la fórmula con la que podemos sacar. Y bueno, de acuerdo con los datos obtenidos a la correlación de Pearson, podemos observar que nuestras dos variables correspondientes a los kilómetros recorridos y los pases dados por las jugadoras tienen una correlación positiva débil. ¿Qué significa? Incluso lo tenemos aquí en la gráfica, marcando 0.1312. De hecho, el número es un poquito más largo, ¿no? 0.1312, 38, 71. Y bueno, ¿qué es lo que significa? Significa que la variable independiente afecta a la variable dependiente, pero al ser débil, tiende a ser menos significativa, ¿no? Entonces, por lo cual, digamos que el fenómeno no va a afectar a la variable independiente o a la dependiente, ¿no? Entonces es digamos, una variable con poca significancia. Y lo tenemos aquí en este cuadrito. Es una correlación positiva débil por el número, que es 0.3, ¿no? Entonces, bueno, eso también es interesante. Ok. Bueno, de acuerdo, al igual que la correlación de Pearson, tenemos aquí también la de Spearman. Nos da un resultado de 0.14887218. Y al igual que la correlación de Pearson, perdón, la de Spearman nos habla de una correlación positiva débil, ya que se encuentra lejos del 1, ¿no? Entonces también tenemos una correlación débil. Para hacer una relación fuerte y adecuada tendría que estar cerca del 1. En nuestro caso se encuentra muy débil la relación entre las variables analizadas, ¿no? Entonces va muy de la mano con el resultado anterior. Y aquí tenemos también la fórmula y el cuadrito, ¿no? Estamos en 0.14, entonces es una correlación positiva muy débil. Lo ideal sería que se acercara pues al 1. Bueno, Kendall, la correlación de Kendall, esta también es una correlación interesante. Aquí tenemos la gráfica, tenemos la fórmula también. La correlación de Kendall, de acuerdo al resultado, se observa una correlación positiva débil. Está cerca de no existir correlación con un valor de 0.05, 26, 31, 58, ¿no? Entonces también, justo como con los datos anteriores, pues es una correlación débil. Y tenemos aquí también cómo obtenemos esta correlación. Bueno, aquí en nuestra gráfica de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple, tenemos un coeficiente de regresión de 0.269. Entonces, en nuestra gráfica podemos observar un coeficiente de regresión positivo, por lo cual se proporciona el número de kilómetros recorridos con el número de pases en cierta distancia, pero no son determinantes debido a las posiciones de cada una de las jugadoras, ¿no? Como lo vemos aquí en la grafiquita, y aquí están como los puntos, ¿no? Que nos van marcando
esta regresión. Bien, como regresión. Ay, un segundo, porque se trabó esto. Ay, ahí está. Bien, entonces, como regresión lineal. Aquí está. Bien. Bueno, como regresión lineal múltiple, aquí tenemos la estadística de la regresión, el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, el ajustado, el error típico y las observaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que observamos en este caso? Un modelo de regresión lineal múltiple es un modelo estadístico que nos permite evaluar las relaciones entre un destino continuo y los predictores. Los predictores en este caso pueden ser campos continuos, categóricos o derivados, de modo que las relaciones no lineales también estén soportadas. El modelo es lineal, pues justamente porque consiste en sumatorias en los que cada término va a ser un predictor que se multiplica por un coeficiente estimado. El término de constante también se añade normalmente al modelo, es decir, es algo que va a ir que se va a presentar de manera constante. La regresión lineal se utiliza para generar conocimientos para los gráficos que contienen por lo menos dos campos continuos, con uno identificado como el destino y el otro como un predictor. Además, se puede especificar un predictor categórico y dos campos continuos, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el tema de la regresión lineal múltiple. Y pues bueno, lo que podemos ver en nuestra grafiquita, déjenme compartirles nuevamente la gráfica. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, aquí tenemos el análisis de la varianza y la intercepción. ¿Bien? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, la distribución de probabilidad. Tenemos la distribución binominal. La probabilidad de lesión más alta en un torneo jugado por estas 20 jugadoras es que en el torneo hasta 5 jugadoras pueden tener algún tipo de lesión por diferentes causas no especificadas. La probabilidad de lesiones anulada aumenta, ya que podrían desde 9 más jugadoras con probabilidad de lesión si fuera un torneo corto. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo tenemos en esta gráfica. Entonces, obviamente si comparamos esta incidencia de lesiones con deportistas de alto rendimiento, encontraríamos una diferencia interesante. Sin embargo, tenemos que recordar que son deportistas amateurs, entonces el riesgo de lesión es más alto al no dominar el gesto deportivo. Y obviamente la carga y obviamente algunos factores, pues como la edad, digamos, ciertas fallas en tácticas y técnicas, pues las hacen incluso tener mucho más riesgo de lesión. Que bueno, en este sentido, pues es apenas la primera ocasión donde se hace este tipo de estadística con el equipo, entonces creo que va a ser muy interesante volver a repetir esto terminando este periodo, digamos, este torneo y poder entonces evaluar realmente si se está o no apegando a los datos que tenemos. Bueno, vamos con el chi cuadrado y la hipótesis, ¿no? Tenemos aquí la prueba de las hipótesis y las lesiones. Entonces, en el chi cuadrado tenemos un total de 1.93336707. Y en el caso de la hipótesis nos da un 3.84145882. Entonces, se acepta la hipótesis nula, ya que las lesiones no dependen del equipo al que pertenece la jugadora, que eso también es algo interesante. En algún momento se pensaba
que dependiendo del equipo que venía, pues el riesgo de tener lesión o la probabilidad de que hubiera tenido una lesión era más alto. Sin embargo, estadísticamente esto no es correcto. Entonces, se llega a esta conclusión ya que el valor crítico es mayor al resultado de la H cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos como esto interesante también. Eso sería muy importante en el caso de que nuevas jugadoras se quieran agregar al equipo. Nos daría como también la facilidad de no hacer conjeturas sobre esto. Y pues bueno, aquí tenemos las herramientas del diagnóstico. Se refiere al porcentaje de lesiones. La sensibilidad se refiere al porcentaje de lesiones de acuerdo al equipo al que perteneces en relación al total de jugadoras analizadas. En este caso fue 0.62, 0.37, que representa el 62% para las Tuzas, el 37% para las de Necaxa. Y la especificidad nos habla del porcentaje de jugadoras sin lesión en un torneo relacionadas al equipo al que pertenecen. Entonces, esto nos da 0.66 para las Tuzas y 0.33, que representa un 66% para las Tuzitas y 33% para el Necaxa. Y bueno, vamos con el intervalo de confianza. Entonces, con una media de 5.36 kilómetros recorridos por partido jugado y con una confianza del 95%, tenemos que el límite superior de kilómetros podría llegar a 6.3 kilómetros y el límite inferior a 4.68 kilómetros recorridos, ¿no? Entonces, aquí tenemos también datos interesantes. Tenemos ya como lo mínimo y lo máximo. Y bueno, en cuanto a la toma de decisiones, en relación a los datos obtenidos en la base de datos de este grupo de jugadoras, se puede concluir que los datos relacionados al equipo del que pertenecen no tienen una relación alta con el número de lesiones que pudieran llegar a presentar. Eso es muy interesante, ¿no? Segundo, el número de kilómetros que recorren y el número de pases realizados, aunque podrían tener una relación entre sí, están directamente relacionados a la posición a la que pertenece cada jugadora, que eso también es muy interesante. Y se puede estimar el rendimiento de las jugadoras ya que son equipos amateurs, ¿no? Entonces también lo que mencionábamos hace un momento, considerar el grado de entrenamiento que tiene el equipo. Y pues bueno, finalmente la base de datos que tenemos pues es ligeramente insuficiente para realizar un análisis completo, además de que la distribución por equipo no es equitativa y representa un reto mayor la comparación de resultado por equipo. Entonces, bueno, esto sería prácticamente con lo que terminamos. Este ejercicio fue muy útil. Creo que para hacer un trabajo de investigación más completo, ya partimos de algo, ya tenemos una base de datos interesante, pero insuficiente para poder realizar un análisis estadístico más completo. Entonces, pues queda como aprendizaje eso, ¿no? Tomar como la mayor cantidad de datos posibles para poder realizar un análisis mucho más completo. Pues bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí la presentación. Gracias, Doc.